Bueno, pues a continuación, antes de presentar la siguiente ponencia, no quería olvidar saludar a Raúl Ramírez, que es presidente de la comunidad, presidente de USIE en la Comunidad Autónoma de Valencia. Doña Maravilla Fernández López presenta ahora a don Luis Abad Merino, que es subdirector general de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. Y su ponencia se titula La evaluación por la inspección educativa como instrumento de mejora. Gracias, Agustín. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo estoy encantada que estas jornadas se celebren aquí, en mi casa. Bueno, yo no vivo en el Paraninfo, pero vivo cerca y espero que paséis unos días fantásticos aquí en esta encantadora ciudad. Bueno, pues tengo el placer de presentar al primer ponente de las jornadas, don Luis Abad Merino, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, la sección de Filología Hispánica en 1986, tiene el diploma de Estudios Avanzados por la Facultad de Filología de la UNED en el 2004 y es experto universitario en Informática Educativa en la UNED en el 2004. En cuanto a su carrera profesional, funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria desde 1989 al 2010, director del Instituto de Enseñanza Secundaria desde 1994 al 2005 y funcionario del Cuerpo de Inspectores de Educación desde el 2010. Acaba la hoja, pero bueno. Jefe del Distrito de Inspección Educativa del 2014 al 2018, asesor jefe del Gabinete de la Viceconsejería de Organización Educativa desde el 2018 al 2020 y desde el 2020 subdirector general de Educación Educativa de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha impartido numerosos cursos de formación para docentes, directores e inspectores de educación y ha participado en numerosas ponencias, como la que hoy tenemos el lujo de asistir, en varios congresos de inspectores y tiene varias publicaciones relacionadas con la inspección educativa. Y como ha dicho Agustín, pues la ponencia de hoy es de la evaluación por la inspección educativa como instrumento de mejora. Muchas gracias, don Luis. Muchísimas gracias, Maravillas. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. En el currículo hay una cosa que no se dice, yo soy de Soria. Machado. Y hay otra cosa que tampoco se dice, que yo he sido funcionario de educación en esta tierra varios años. Por tanto, la vinculación de Soria, Baeza y con Jaén conmigo, pues ya que citábamos antes a Machado, pues yo cito un poema de Machado que dice: campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Pues yo que he vivido aquí tiempo, siempre guardo un vínculo y una relación especial con esta tierra. Espero en esta ponencia ser suficientemente ágil y suficientemente interesante en las cuestiones que les voy a tratar de comentar. Agradezco a Ana, la presidenta de USIE en Andalucía, que me brindara la ocasión de compartir con ustedes esta tarde, porque no puedo compartir más cosas, tengo que irme a Madrid esta misma tarde. Pero sí que espero que al menos la experiencia que tenemos de la inspección educativa en Madrid sobre la evaluación pues les sirva como debate, como punto de partida y por supuesto que a mí me interesa mucho su opinión y quiero ser rápido para explicarles cómo hemos trabajado y también porque me interesa mucho el punto de vista de otras personas al respecto. Esto pretende ser una exposición con un hilo, un argumental, y partimos en primer lugar de una serie de preguntas. ¿Es posible la mejora? ¿Cómo? ¿Qué debe mejorar en el sistema educativo? Y sobre todo, ¿nosotros los inspectores de educación podemos influir en la mejora del sistema educativo? Cuando nosotros nos planteábamos esto en el año 2021, yo soy el máximo responsable de la inspección educativa desde 2020 y hasta 2021 no tuvimos una orden de funcionamiento de la inspección educativa que nos permitiera plantear planes plurianuales. Trabajamos normalmente como planes anuales. Un plan, otro plan, muchas veces sin hilazón uno con otro, y a raíz de la orden que se publicó en el año 2021 nos planteamos hacer
un plan de mejora del sistema educativo. Es decir, nuestro plan plurianual de la inspección tenía que tener, luego les contaré, unos objetivos de mejora. Cuando le he planteado estas preguntas a la inteligencia artificial, Copilot tiene respuesta. Pero es curioso cuál es la respuesta de la inteligencia artificial. ¿Puede mejorar el sistema educativo? ¿Qué debe mejorar el sistema educativo? Y lo que dice Copilot son cosas que a los inspectores no nos competen. ¿Se puede reducir la ratio alumnos-profesor? Por supuesto, pero no compete a la inspección educativa. La atención a la diversidad, dice, es mejor, es importante, más personal. Todas las propuestas de la inteligencia artificial van en la línea de casi sindical. Más profesorado, más medios, más posibilidades de trabajo. Mayor digitalización y formación docente, que en la equidad territorial la diferencia entre zona rural y zona urbana se salve, y la salud mental y el bienestar. Efectivamente, nosotros en Madrid tenemos un plan de bienestar emocional que, como decía antes Jesús, hace que también la inspección intervenga. Esto es lo que dice la inteligencia artificial. A nosotros como inspectores no nos vale, no nos sirve. Por eso, cuando nosotros en 2021 nos planteamos un plan plurianual de actuación, nos planteábamos estos 4 objetivos. No existía la inteligencia artificial en aquel momento, menos mal, ¿no? Nos marcamos 4 objetivos. El primero, y esto tiene mucho que ver con la mejora, es aumentar la eficiencia en la organización y en el funcionamiento de los centros, programas y servicios. También nos planteamos mejorar los resultados estratégicos de los centros, entendiendo los resultados estratégicos no solamente los resultados académicos, también los de convivencia, que sé que van a hablar de convivencia hoy, y también los resultados de absentismo. Mejorar los resultados de absentismo, lógicamente reducirlos, ¿no? También nos marcábamos como objetivo evaluar la práctica docente para su mejora y considerábamos que la línea que podía articular todas esas posibilidades de mejora era la función directiva. Y por eso el 4º objetivo, y quizá el trascendental, fue potenciar la función directiva para su liderazgo. En función de eso, marcamos a lo largo de estos 4 años, que finalizan ahora, les voy a traer resultados de este plan plurianual que no los he presentado a nadie, se los voy a traer en primicia. Esto no lo cuento porque mis propios inspectores no lo saben, pero se lo voy a contar, porque creo que era la ocasión de poderlo hacer. Miren, nosotros trabajamos 4 actuaciones específicas a lo largo de estos 4 años y les voy a decir cuántos centros hemos supervisado a lo largo de estos 4 años y cuáles son los resultados. Y en función de esos resultados, qué es lo que hemos propuesto y cuáles son las líneas de mejora que nosotros trabajamos. En primer lugar, supervisión de la convivencia en los centros. En segundo lugar, supervisión de la atención a las diferencias individuales del alumnado. En tercer lugar, supervisión de la organización de las enseñanzas y los resultados. Y, por último, la evaluación de la función directiva. ¿Cómo hemos articulado estas 4 actuaciones a lo largo de estos 4 años? Pues con el director que se incorpora por primera vez en su mandato, trabajamos con él en el primer año el análisis de la convivencia, porque consideramos que es un elemento cimental, básico, para el funcionamiento del centro. Al año siguiente, en el segundo curso de mandato, trabajamos con él la supervisión de la atención a las diferencias individuales. En el tercer curso, la supervisión de la organización, las enseñanzas y los resultados. Y con todos esos datos, más un cuestionario específico de supervisión, que luego les enseñaré dónde está, abordamos la evaluación de la función directiva. Es decir, entendemos que el director, la función directiva, es el elemento esencial para la mejora del sistema, porque articula el resto de los elementos, porque es el motor el que, con un liderazgo, puede conseguir que todos estos aspectos, como la convivencia, la atención a las diferencias individuales, los resultados, mejoren en los centros. Por tanto, este sería este círculo virtuoso que empieza con la supervisión de la convivencia, continúa con la atención a las diferencias individuales, la mejora de los resultados y finaliza en la evaluación de la función directiva. Hemos supervisado, estos son los datos, no quiero tampoco aburrir con número de datos, hemos supervisado a lo largo de estos 4 años casi 1000 centros la convivencia. En casi 1000 centros hemos estado supervisando la convivencia. En el total de centros que ha supervisado la convivencia es el 55,41% de los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid. Nos habíamos marcado un objetivo que no hemos conseguido. El 60% era nuestro objetivo, pero no lo hemos conseguido.
La atención a las diferencias individuales hemos supervisado 940 centros, que suponen un 55,42%. También nos habíamos marcado ese porcentaje del 60% que no hemos llegado a conseguir. La tercera línea de trabajo, la tercera actuación era la organización y los resultados, y hemos llegado a 833 centros, que son el 46,48%. Nos habíamos marcado un objetivo muy ambicioso, llegar al 80% de los centros, nos hemos quedado cortos. Hay una explicación. El objetivo era ir analizando cada año de mandato del director, pero en el año que tocaba esta actuación no teníamos directores que estuvieran en el tercer año, porque coincidía con el tercer año de los que se deberían haber nombrado en 2020, el año de la pandemia, que en Madrid no se hizo ningún proceso de selección de directores y que simplemente se consolidó un año más. Y llegamos a los centros supervisados en la evaluación de la función directiva. Hemos supervisado 490 centros con un sistema que ahora les voy a explicar, un total de un 38,98% de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Trabajamos los de cuarto curso en el curso 21-22, también en el 22-23, en el 23-24 supervisamos directores de octavo curso, y en el curso 24-25, que es en el que estamos en este momento, acabamos de supervisar 221 centros. 221 centros hemos evaluado la función directiva de todos estos centros. 221 centros que ya hace 3 años les supervisamos la convivencia, hace 2 la atención a la diversidad, el año pasado los resultados, y este año les hemos hecho una supervisión de la función directiva. Todos los datos y todas las informaciones de estas actuaciones, o casi todos, son públicos. Esta es la página web de la Dirección General de Inspección. En la parte de arriba, a mi izquierda, está el análisis de la convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, el resultado de la actuación por la inspección educativa de una supervisión de aproximadamente 400 centros, con todas las conclusiones, con todas las propuestas para los centros, propuestas para la administración y propuestas para la propia inspección educativa, se encuentran en ese documento. Por cierto, hablando de expedientes disciplinarios, justamente lo que está ahí debajo es un documento que les invito a que consulten, a que se lo descarguen, es absolutamente de uso libre, que es la instrucción de expedientes disciplinarios, que está elaborado por un equipo de inspectores de la Subdirección General, dependientes de la Inspección Central de la Comunidad de Madrid, y que son los únicos que llevan a cabo expedientes disciplinarios y que han elaborado un documento que considero que es muy útil y que puede ser muy interesante. Como digo, el análisis de la convivencia está recogido en este libro, que también se lo pueden descargar, que tiene gráficos e información de este tipo y que recoge conclusiones y propuestas como las que tienen ustedes ahí. Por ejemplo, en relación con la inclusión del plan de convivencia en los documentos institucionales respecto a los planes de acción tutorial, recoge una serie de propuestas y de líneas de mejora para los centros y también para la comunidad educativa y también, por supuesto, para la administración. Todas las actuaciones que llevamos a cabo, estas 4 actuaciones, son públicas, tienen los cuestionarios, los índices, los indicadores publicados en la página web de la Subdirección General de Inspección. Si teclean en Google Subdirección General de Inspección Educativa Comunidad de Madrid, les sale esta página. En los diferentes menús pueden ver directores, función docente, supervisión de centros, supervisión de la atención a la diversidad. Ahí los directores tienen información de primera mano de cuál es el trabajo que vamos a llevar a cabo con ellos. Y como Ana me pedía que me centrara básicamente en la evaluación de la función directiva, les voy a explicar cómo hemos hecho esta evaluación de la función directiva, qué consecuencias hemos obtenido de esta evaluación de la función directiva y qué resultados hemos obtenido. Y ya les avanzo la hipótesis. Gracias a la actuación de la inspección se mejora el funcionamiento de los centros y lo hemos comprobado y vamos a ver de qué manera se puede hacer o se puede intentar hacer. Toda la documentación está en la página web de la Subdirección General de Inspección. En la pestaña de centros viene recogido todo lo relacionado con los fundamentos y pautas de intervención sobre la evaluación de la función directiva. Tienen unas pautas, la memoria, el cuestionario de evaluación e incluso la presentación. Miren, toda la evaluación de la función directiva la hacemos de una manera directa, con contacto directo a los directores.
Yo me reúno aproximadamente con 300, 400 directores todos los años, yo en particular, con mis jefes de servicio, y les explico en qué consiste la actuación. Y les explicamos dónde están los documentos y cuáles son las conclusiones de las actuaciones del curso anterior y cuáles son las recomendaciones que consideramos que son interesantes que tengan en cuenta. Los objetivos en la evaluación de la función directiva que nos marcamos eran dos en concreto. Evaluar el desempeño de la función directiva al finalizar cada periodo de mandato, elaborar un informe con propuestas de mejora para los centros y con recomendaciones a la Administración educativa. La actuación era censal para todos los directores que finalizaban su cuarto curso de mandato. Y además estaba hecha por dos inspectores, por el inspector del centro y por otro inspector. Un inspector, en principio, especializado en la evaluación de la función directiva. Hemos tratado de que algunos inspectores se especializaran en ámbitos concretos de trabajo y uno era la evaluación de la función directiva. Tenemos un aspecto de mejora que tendríamos que desarrollar en este aspecto. Marcamos 4 ámbitos en los que tendríamos que trabajar con los directores para poderles evaluar su adecuado o inadecuado desempeño de la función directiva. Los 4 ámbitos son gestión y administración, organización pedagógica, relaciones institucionales y resultados. Tratamos de que fuera una evaluación objetiva, para eso introdujimos un segundo inspector, que fuera homogénea, porque todos los inspectores de todo tipo de centros van a ser evaluados de la misma manera, que fuera transparente en el sentido de que conocieran los resultados del curso anterior, conocieran las recomendaciones del curso anterior y conocieran todo el procedimiento, incluso el cuestionario. Yo les decía en broma que os damos las preguntas del examen, esto es lo que os vamos a evaluar, en estos son los aspectos en los que vamos a incidir. Contextualización, por supuesto, porque no es lo mismo un centro rural que un centro en un suburbio, que un centro de clase media, que un centro de clase social o socioeconómica más desfavorecido. Es una actuación sistematizada porque tiene una serie de pautas, una serie de pasos absolutamente iguales para todos los centros. Y luego teníamos 2 principios que considerábamos muy importantes. Tenía que ser eficaz, tenía que servir para algo. No podía ser un mero trámite, una mera situación que no para cubrir el expediente. Y luego, muy importante, considerábamos que tenía que ser una evaluación formativa, que tenía que destacar aquellos aspectos que funcionaban bien del centro y aquellos aspectos que había que mejorar. Que los propios directores conocieran, dentro del sistema que se estaba desarrollando en su centro, cuáles eran los aspectos que funcionaban bien y cuáles eran los que no funcionaban adecuadamente. Por tanto, nos marcamos estos 4 objetivos específicos, que era disponer de información sobre el trabajo de la dirección, la rendición de cuentas al final de cada mandato, aumentar la calidad de los centros educativos, facilitar la actualización del propio proyecto de dirección y luego aquí debajo está la consolidación del complemento específico, porque efectivamente esto al final es la causa última o causa eficiente de que a los directores les interesa hacer bien el trabajo, porque si tienen una evaluación positiva consolidan el complemento específico cada 4 años. Los 4 ámbitos que decía anteriormente son gestión y administración, gestión pedagógica, relaciones institucionales y resultados. Y cada uno de estos ámbitos tiene a su vez apartados. Lo que decidimos era que había que establecer una serie de indicadores para que todos los directores los conocieran y que además fueran indicadores dicotómicos, que se pudieran establecer entre un sí o un no. Luego hay matices y hay salvedades. Dentro del ámbito de la gestión y administración teníamos 5 apartados. Gestión, oferta educativa amplia y ajustada, gestión de los recursos humanos, gestión de los recursos materiales, gestión de la documentación administrativa, gestión de la documentación pedagógica y académica. Dentro de la organización pedagógica analizábamos el aprovechamiento pedagógico de los recursos humanos y materiales, la dinamización de los órganos colegiados y de gobierno, también la dinamización de la atención a las diferencias individuales, la promoción y puesta en marcha de programas institucionales, el fomento de la igualdad de género o el impulso de la evaluación interna de los planes de mejora. Igualmente, en las relaciones institucionales marcamos una serie de apartados que eran transparencia, la transparencia que trasladara el centro hacia el exterior, la disponibilidad del equipo directivo, las actividades complementarias que se llevan a cabo, la colaboración con otras instituciones y el grado de satisfacción
de la comunidad educativa. Finalmente, en el ámbito de resultados, que es siempre aquel en el que peores resultados, valga la redundancia, obtenemos, nos marcamos varios apartados en los que habría que trabajar: el absentismo, la convivencia, el éxito escolar y la demanda de plaza. Cada uno de estos ámbitos tiene apartados y cada uno de estos apartados tiene indicadores. Estos son los indicadores. Los pueden consultar, están en la página web. Igual que los ven ustedes, los puede ver cualquier director que vaya a ser evaluado o no vaya a ser evaluado. Nosotros a los directores a los que no les vamos a evaluar sí que les decimos: aquí tenéis un íter, un camino, un itinerario de lo que nosotros consideramos que es que un centro funcione bien. En concreto, en el ámbito de prevención del absentismo, le pedimos que existe un plan de prevención y tratamiento del absentismo, si tiene protocolizadas actuaciones de los responsables cuando se produce un caso de absentismo, la evolución del éxito escolar, que no es más que una forma de decir los resultados académicos, es la evolución de los resultados académicos en los 4 años ha sido favorable. Eso es un indicador dicotómico, sí o no. Se evalúan trimestralmente y a final de curso los resultados académicos. Los resultados de las pruebas externas han mejorado durante el mandato del director. Fomenta el análisis de los resultados de las evaluaciones de diagnóstico de la EBAU y garantiza implementación de medidas de mejora. En el caso de convivencia, que lo van a tratar ustedes, la valoración de la aplicación del plan de convivencia ha sido positiva o no, porque esto también lo hemos evaluado anteriormente. Un aspecto fundamental, la evolución de los resultados de convivencia, es decir, número de faltas leves, número de faltas graves, número de faltas muy graves, número de alumnos implicados en problemas de convivencia, protocolos de acoso escolar, protocolos de grupos juveniles violentos o cualquier otra situación, ha sido favorable en estos últimos 4 años. O han impulsado medidas de carácter preventivo contra el acoso escolar y la resolución de conflictos. Es decir, tenemos una serie de indicadores que lo que nos permiten es, tratando de una manera dicotómica, poder evaluar a un director. En total son 82 indicadores. Tenemos críticas relativas a este aspecto. En algunos casos, algunos inspectores dicen que son muchos y otros nos dicen que son pocos. Bueno, pues estamos siempre en un continuo proceso de mejora y en un continuo proceso de autoevaluación. Los criterios de valoración, sí o no, si se confirma o no se confirma, y luego tenemos una pequeña vía de escape que se usa demasiado, desde mi punto de vista, que es que no hay forma de confirmarlo o de que no se puede aplicar. Por ejemplo, cuando hablamos de la EBAU, es obvio que en los centros de educación infantil y primaria no se puede aplicar, ¿vale? Pero sigue habiendo esta situación. ¿Cómo evaluamos? Pues sacamos porcentajes. Tenemos 4 niveles. Un nivel bajo es que están por debajo del 25% de los indicadores positivos, medio entre el 25 y el 49, alto llega hasta el 74 y excelente cuando el ámbito está por encima del 75%. Se trata de contabilizar todos los indicadores que se han aplicado y calcular cuál es el porcentaje de cada uno de ellos. Consideramos que no todos los ámbitos deben valer lo mismo. Esto fue una cuestión que valoramos. Entendíamos que, por supuesto, la organización pedagógica y los resultados tenía que estar ponderado por encima de la gestión académica, de la gestión y administración o de las relaciones institucionales. En función de todo eso, se obtiene una media. Siempre que sea superior al 50%, la evaluación va a ser favorable. Cuando está por debajo del 50%, la evaluación es desfavorable. Si uno de los indicadores está por debajo del 25%, da igual, o sea, uno de los ámbitos está por debajo del 25%, da igual todo lo demás, la evaluación es desfavorable. Cuando no llegan al nivel 4, es decir, cuando no tienen por encima del 75% de indicadores favorables, sí que obligamos al inspector a que indique cuáles son los aspectos en los que no está suficientemente consolidado el trabajo del director para que se trabaje en cursos sucesivos. Las bases del cuestionario, esto es algo que le mandé a Ana, que no lo tenía publicado, yo creo que por transparencia lo vamos a publicar, es la forma en la que los inspectores pueden obtener las evidencias. Porque una de las cuestiones, y me ha alegrado mucho oír al presidente del Consejo Escolar de Andalucía, que una de las medidas que van a tomar es contra la burocracia, porque también es algo que en Madrid estamos muy empeñados en atajar, la burocracia. Entonces,
Una de las cuestiones que más se nos quejan los directores, es efectivamente ese exceso de burocracia, ese exceso de trabajo, de papeleo innecesario. Y en ese sentido, la instrucción que tienen los inspectores es que no le pidan papeles a los directores, sino que en el ejercicio de su supervisión, de su trabajo diario con los centros, son capaces de detectar cuáles son las circunstancias y tienen los documentos institucionales y otra serie de documentos con los cuales pueden obtener información al respecto. Esta documentación, como digo, no está en la página web, pero probablemente lo tengamos que hacer. Este es un modelo de informe, a efectos de que conozcan y que vean cómo tratamos, yo creo que podemos mejorar todavía bastante más el sistema. Para que vean cómo la evaluación es formativa, este modelo de informe lo que establece es un ámbito, en este caso el de gestión y administración, la valoración del grado de cumplimiento, que en este caso es alto, dice el número de indicadores positivos, que en este caso es el 72%, pero le da una serie de indicaciones sobre lo que tiene que mejorar. Tiene que mejorar, en este caso, la asignación de gastos. El inventario no lo tenía actualizado. El procedimiento, esto es algo en lo que fallan habitualmente en nuestros centros, que es recoger el procedimiento para contestar a las quejas escritas o los libros de actas que no están bien cumplimentados o que tampoco se da difusión al trámite de presentación de reclamaciones y quejas o que, por ejemplo, la correcta cumplimentación de las actas de evaluación y los expedientes de los alumnos. Es decir, sí que a raíz del análisis se ven líneas de mejora para el director y para el centro. En el caso, por ejemplo, de la organización pedagógica, que el ámbito está valorado como excelente, sí que se le dan indicaciones al director, por ejemplo, de que la PGA debe de recoger indicadores de logro claros o que debe establecerse un plan de igualdad de género. Este es el hándicap mayor, la mayor deficiencia que detectamos siempre es que no hay un plan de igualdad de género. Es una cuestión un poco curiosa, pero sí que llama la atención. Y en el caso del ámbito de resultados, en este caso, que tiene una valoración muy positiva, debe recogerse y analizarse los resultados de las pruebas externas, así como la evolución de los resultados de convivencia escolar. Miren, una vez que nosotros recogemos los resultados de la evaluación de todos los directores, sacamos conclusiones y las hacemos públicas. Y se las trasladamos a los directores evaluados, pero también a los directores que van a ser evaluados. En el curso 22-23, en color sombreado, están los resultados más llamativos y que deberían ser considerados como mejora. Por ejemplo, en el ámbito de gestión y administración, los centros no habían establecido, casi un 20% de los centros no había establecido un sistema de control y seguimiento de la asistencia al centro del personal docente y no docente. Es decir, no se controlaba el sistema de presencial y de ausencias. No tenían actualizado el inventario, faltaba un procedimiento de quejas. Es decir, con los resultados de cada director lo que se hace es una suma con los resultados de todos y una valoración global de cuáles son los indicadores que funcionan peor y aquellos en los que los inspectores tenemos que trabajar más, incluso también incidir en el trabajo que tienen que realizar los directores. En el ámbito de gestión pedagógica, por ejemplo, no tenían establecido un procedimiento para recabar las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad educativa. O no habían asegurado, un 50% de los centros no había asegurado la existencia de un representante en el consejo escolar para fomentar medidas educativas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Tienen aquí otra muestra de cuáles son los aspectos que considerábamos que funcionaban mejor o que funcionaban peor. Y es curioso, por ejemplo, que los centros lo que detectamos es una poca tendencia al autoanálisis y a la autoevaluación. Por ejemplo, los últimos apartados que figuran ahí, el grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa, casi el 40% de los centros no realizaban encuestas de satisfacción entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. No son capaces de valorar qué funciona bien y qué funciona mal, porque ni siquiera lo preguntan a veces a los propios centros. Y, claro, evidentemente, si no hacen las encuestas, difícilmente las van a hacer públicas. Vale. Y esta es la evaluación de la función directiva. Esto es lo que no ha visto ningún inspector de Madrid. Son los resultados del curso 24-25. Son 221 directores que han sido evaluados a lo largo
de 4 años y que en este último trimestre han resultado evaluados en su función directiva. El primer indicador era, existe un plan de prevención y tratamiento del absentismo. De 221, 205 sí lo tenían. Tenían protocolizadas actuaciones de responsables cuando se produce un caso de absentismo. 201 de 220. Muy importante. ¿La evolución de los resultados ha sido favorable en los últimos 4 cursos? Sí. 170 sí, 5 no, y el resto no aplica o sin evaluar, que son los aspectos que no entendemos por qué no han llegado a decidir en una situación dicotómica entre sí o no. ¿Se evalúan trimestralmente los resultados? 179 sí, 35 no. ¿Los resultados de las pruebas externas han mejorado? 76 sí, 23 no. ¿El resto no aplica? ¿Por qué razón? Pues porque no se han aplicado pruebas externas de una forma continua a lo largo de estos años. ¿Fomenta análisis de los resultados de la EBAU y de las evaluaciones de diagnóstico? 127 sí y 120 no. Es decir, los resultados son muy positivos. Podemos decir que con el trabajo que se ha ido llevando a cabo por la inspección a lo largo de estos 4 cursos, hemos conseguido probablemente, a lo mejor se podría haber conseguido de otra manera, pero sí que creemos que el trabajo con este plan sistemático ha permitido, por ejemplo, lo que viene ahí, que el plan de convivencia de 221 centros funcione bien en 204, o que la evolución de los resultados de convivencia escolar, es decir, el número de faltas, el número de sanciones, ha mejorado, o sea, se ha reducido en 159 de esos centros. Que haya impulsado medidas contra el acoso escolar, 202 de 220 centros. Que promueven en cada trimestre medidas para evaluar los resultados de convivencia, 156 centros del total de 220. O que al final de curso se analizan los resultados de convivencia en 194 de 221. Y con respecto a la demanda de plazas escolares, tomar iniciativas para mejorar la oferta y el número de solicitudes, 202 síes frente a 4 noes. Vale. Cuando hemos evaluado los indicadores de los inspectores, de los directores, mayoritariamente han sido evaluados favorablemente un 90% en el caso de todos los centros, un 90% en el caso de los colegios y un 90,28% en el caso de los IES. ¿Cuántos directores han suspendido? 1. Solamente uno. Un director de 221 tenía menos del 50% de indicadores de forma favorable. 5 tenían entre el 50 y el 65, 25 entre el 66 y el 80, 58 entre el 81 y el 90, que suponen un 26%, y resulta que más de un 9, más de una nota de sobresaliente, tiene casi el 60% de los directores. Cuando yo lo planteo a los servicios de inspección de Madrid, me dicen, es muy fácil obtener una valoración positiva. Puede ser, pero es una línea que tendremos que trabajar y que tendremos que ver. ¿Qué es lo que obtenemos con todo esto? Básicamente obtenemos información. Y obtenemos información incluso de los propios directores. Los propios directores, cuando evaluaron esta actuación en el curso 23-24, nos dijeron que sobre 10, en el aspecto, por ejemplo, 6, dice, ¿la actuación potencia la mejora del funcionamiento del centro? Nos dijeron que sí, un 7,7 sobre 10 en esa actuación. O si el proceso de evaluación permitía detectar nuevas áreas de mejora, también. Nos decía que sobre un 10, un 8,5 en esta actuación. De cada una de las actuaciones, como decía anteriormente, tenemos un informe, por ejemplo, este de supervisión de la convivencia en los centros, y también hacemos una evaluación del plan anual. Una evaluación con unos informes, con datos, con estadísticas, pero sobre todo con propuestas y con resultados se trasladan a la Administración y también a todos los inspectores de forma individual. Cada una de las actuaciones son evaluadas por los directores. Por ejemplo, la actuación de supervisión de la convivencia fue valorada por los directores con un 9,61 como sobre 10, la de atención a la diversidad un 9,21 sobre 10, la actuación de
supervisión de los resultados un 9,22 sobre 10 y también hacemos una actuación específica con centros concertados, que es la supervisión de las actividades complementarias, que curiosamente los centros concertados valoraron con un 9,11 sobre 10. Evidentemente, nuestro convencimiento con los datos y con esta primera aproximación, digo que estos resultados son de esta misma semana. Todavía los estamos analizando, todavía tenemos que valorar muchas circunstancias. El día 16 tenemos una jornada con toda la inspección educativa para trasladar todos estos datos y para valorar con frialdad, con detalle, todas las circunstancias. Pues creemos que la evaluación por la inspección educativa sin duda ayuda a la mejora, pero también creo que tenemos que trabajar con la evaluación de la propia inspección. Y eso es un trabajo que hemos llevado a cabo en este último trimestre, en el que hemos decidido que nosotros no vamos a ser menos o no debemos, o quizá tenemos que dar ejemplo, y si estamos pidiendo una evaluación de los centros, vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Así que en el tercer trimestre, en el segundo trimestre, hicimos una evaluación a los 195 inspectores. Los 195 inspectores de la Comunidad de Madrid evaluaron varios ámbitos de trabajo de la inspección educativa: las funciones de la inspección, las atribuciones de los inspectores, la organización y funcionamiento de la inspección y también el ámbito de la formación. Hicimos un cuestionario a través de Forms preguntando quiénes tenían menos de un año de experiencia, quiénes tenían entre 1 y 4. Piensen que en la inspección de la Comunidad de Madrid el 40% de los inspectores tienen menos de 4 años de experiencia en la inspección educativa, que puede ser una ventaja y también un inconveniente, pero necesitábamos este dato para saber cuál era la valoración que hacían cada uno de estas cohortes de inspectores. Hay muchos que tenemos más de 8 años, preguntamos también a los inspectores accidentales y el servicio de destino de cada uno de ellos. ¿Qué les preguntábamos? Pues, por ejemplo, cuando evaluamos la supervisión de la convivencia, les preguntábamos, en primer lugar, si estaban satisfechos con esta actuación. Luego, si consideraban que esa actuación había mejorado el funcionamiento de los centros. Curiosamente, los directores nos dicen que sí, que había mejorado el funcionamiento de los centros. Ahora lo vas a ver. Y el nivel de carga de trabajo que había supuesto. Os voy a traer los resultados para que no los ha visto nadie. Por ejemplo, en las actividades complementarias extraescolares es exactamente igual. El nivel de satisfacción, el nivel de incidencia de la actuación en la mejora de los centros y el nivel de carga de trabajo. Pero íbamos a más. Vamos a darles la oportunidad de que nos pongan verdes a la Subdirección General de Inspección. Entonces pedimos cuál era el nivel de satisfacción del funcionamiento de la Subdirección General de Inspección, o el nivel de accesibilidad de nosotros, de los miembros de la Subdirección General de Inspección, o el nivel de satisfacción con los criterios comunes de organización y funcionamiento, o con la coordinación que llevamos a cabo con las actuaciones, incluso con los métodos y planes de trabajo y los medios de trabajo que proporcionamos a los centros. Nos pusimos todos el día 17 de marzo a las 4 de la tarde, se abrió un foro, se estuvo abierto durante todo el día para que se llevara a cabo esta evaluación cuatrinal en un formato de forms, en el que en primer lugar se preguntaba si se había hecho la actuación y se preguntaban esas tres cosas: nivel de satisfacción, nivel de incidencia en los centros y nivel de carga de trabajo. Y estos son los resultados. Cuando preguntamos la evaluación de la función directiva, que acabábamos de hacer a 220 centros y que hemos hecho a cerca de 400, casi 500 centros a lo largo de estos 4 años, el nivel 1 es poco satisfecho, el 2 es satisfecho, el 3 es bastante satisfecho y el 4 es muy satisfecho. Pues el nivel de satisfacción sobre esta actuación es relativamente alto. Es un 75%, está entre bastante y muy satisfecho. El nivel de incidencia, que es lo que más nos preocupa, ¿esto vale para algo? ¿Es un nivel de incidencia que sirva para que mejore el centro? En este caso estaba en torno al 70% de forma satisfactoria. Tenemos un 6,3 que no, un 7,5 que no. Y luego cuando proponemos la carga de trabajo, aquí ya los inspectores dicen que el 50%, casi, el 34, el 16, 50,6, nos dice que está bastante o muy satisfecho con la carga de trabajo que ha supuesto. Hay evidentemente una bajada con relación a otros indicadores. Hemos valorado sobre 4 cuál es la media del nivel de satisfacción, un 2,98, que es casi un 7,5.
Un 2,89 la incidencia en los centros y un 2,48 la carga de trabajo que ha supuesto. Con relación a nosotros, a mí en concreto, el nivel de satisfacción con la Subdirección General de Inspección, no me voy a entretener mucho, pero el nivel de satisfacción es alto, lo consideramos satisfactorio. ¿Con qué están insatisfechos los directores? Los inspectores, porque el trabajo de los inspectores se realice en las condiciones adecuadas. Alguna inspectora me decía, lo has hecho en el peor momento del año, cuando más trabajo teníamos y cuando además teníamos el servicio de Madrid Capital inundado. Dije, pues mala suerte. Efectivamente, era un momento a lo mejor inoportuno. La valoración es exactamente esta. Conclusiones. No quiero entretenerme más porque supongo que tendrán preguntas y gustosamente yo les atiendo y les trato de responder las circunstancias. La inspección, y yo creo que se demuestra con este trabajo, debe desempeñar un papel primordial en la mejora del sistema educativo. Tenemos un papel primordial y un papel protagonista, y así debemos llevarlo a cabo. Pero el plan de actuación de la inspección educativa tiene que identificar los elementos del sistema sobre los que actuar. Nosotros nos propusimos 4 elementos, que eran la convivencia, la atención a las diferencias individuales, los resultados y la evaluación de la función directiva. Creemos que con el trabajo que hemos estado desarrollando, algo hemos conseguido que los centros mejoren. Y consideramos por eso que el sistema mejora si mejora el funcionamiento de los centros, si mejora la convivencia y si mejora la atención a las diferencias individuales. Pero, sobre todo, estamos absolutamente convencidos de que no van a mejorar los centros y no va a mejorar el sistema educativo sin una evaluación del desempeño de la función directiva. Y por eso es la línea, la columna vertebral de todo el plan de actuación que hemos llevado a cabo entre los cursos 2021-2025. No sé, Ana, tú me pedías datos, me pedías resultados. He tratado de trasladar la mayor información posible y con concreciones y una hipótesis de trabajo y una confirmación de la hipótesis de trabajo. Ya digo que el 16 de junio tenemos una jornada de toda la inspección educativa en la que los inspectores se pronunciarán con relación a estos resultados. Y a partir de ese pronunciamiento y de las consideraciones de la Administración Educativa, iniciaremos un nuevo plan de trabajo de la inspección educativa que irá de los años 25 a 29. Y muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido en estas horas tan calurosas del día. Muchas gracias. Si quieren hacer algún tipo de pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, estamos a tiempo y si no... Agustín, ahí. No se oye. Ahora. Soy de aquí de la zona y de la ponencia. Yo soy de la idea de que lo que no se evalúa, se devalúa. Pero me ha preocupado muchísimo y creo, no sé, quería preguntarle su experiencia, porque muchas veces la distinta percepción que se tiene la inspección y la dirección. Aquí tenemos representantes de la dirección que también ellos pueden ser partícipes. Cuando hablamos de excesiva burocracia, pues efectivamente todos coincidimos que tenemos que hacer muchos papeles. Pero luego al análisis de los resultados que usted ha puesto ahí, pues hemos podido ver que faltan indicadores de logro, faltan protocolos, faltan, que son más burocracia, más papeles que hay dentro. Entonces, a mí me queda siempre esa duda. Efectivamente, si nosotros podemos hacer con una actividad de inspección, ya que sea aquí como nosotros tenemos periodo 1, periodo 2, pues la verdad es que al final lo que nos sale son más papeles que falta porque no hay nada. Mira. Fenomenal. Vale.
ahora puedo cantar a los Julio Iglesias. Nos queda siempre ese entredicho de si nos estamos pasando o no, porque la verdad es que, vuelvo a insistir, la evaluación nos lleva a requerir que haya más documentación, porque si no hay nada, los centros muchas veces trabajan por inercia, no lo hacen mal, pero cuando llegas allí es que de papeles está muy flojo. Entonces, ese. En segundo lugar, me ha encantado la evaluación, los felicito, la evaluación desde arriba, la coparticipación de la inspección, porque es una cosa muy interesante que yo me gustaría que aquí en Andalucía pues tomáramos nota y pudiéramos aplicarla, porque sería bueno darles una vuelta a lo que estamos haciendo, porque muchas veces creemos que, yo lo digo muchas veces, nos creemos los mejores del mundo mundial, pero a veces a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien, y sería bueno también. Muchas gracias. Sí, con relación... Se me oye, ¿no? Con relación a la burocracia, curiosamente, el consejero de Educación ha encomendado a la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid la reducción de la burocracia. Y yo justamente tengo que reunirme con la mesa sectorial de sindicatos y hablo con ellos y nos traen propuestas, pero curiosamente ayer, que tuve una reunión con ellos, me decía una representante sindical muy significada, me decía, cuidado, hay cosas que no son burocracia, por ejemplo, las programaciones. Y hay cuestiones que no son burocracia, por ejemplo, la programación general anual. Cuidado, los documentos que nosotros debemos pedir deben ser documentos útiles, sencillos, cortos, que los entienda cualquier persona y que no supongan burocracia. Deben ser útiles ¿para quién? Para el centro. O sea, yo insisto que las programaciones, la PGA, la memoria, no está hecha para el inspector, está hecha para el funcionamiento del centro. Entonces, tenemos que tener claro qué es burocracia y qué no es burocracia. Y ahí, pues, siempre tal. Entonces, por eso nosotros siempre hemos pedido que las actuaciones que hagamos las valore el director. Y las valoraciones hasta ahora son positivas. No tengo los resultados de esta actuación de este año porque justamente mañana es el último día que tenemos para recoger las evaluaciones por parte de los directores. Pero desde nuestro punto de vista, clave. Lo que no se evalúa, se devalúa. Es una máxima que no podemos perder nunca de vista. ¿Que se puede hacer mejor? Yo estoy convencido que nosotros lo podemos hacer mucho mejor. Que me preocupa porque algunos inspectores, algunas inspectoras me decían el otro día, los directores no son tan excelentes, no te engañes, no están de 9 para arriba. Pues a lo mejor los indicadores hay que medirlos de otra manera o hay que sistematizarlos de otra forma. Pero lo que sí que es cierto es que a lo mejor se debe a otras causas, pero nosotros hemos hecho algo que antes no se había hecho y la prueba es que los resultados académicos han mejorado. Los resultados de convivencia han mejorado. El funcionamiento interno de los centros ha mejorado. Bueno, pues a lo mejor se debe a eso. A lo mejor en parte, solo en parte, pero creo que debemos poner en valor, es una expresión que no me gusta, debemos valorar el trabajo que desde la inspección podemos hacer para la mejora. Y yo creo que somos el órgano y los profesionales más competentes para ello. Mucho más que agencias de evaluación, que agencias de evaluación. Creo que es nuestra función y que creo que la debemos valorar y que la debemos reivindicar. Me parece que sí ahora, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una, metodología, ¿cómo ha trabajado la inspección? Sé que ha trabajado el inspector o inspectora de referencia, más uno más, que nos ha dicho. Quiero saber cómo se ha desarrollado, cómo se ha trabajado, en qué momentos, qué tiempo estaban estipulados, qué planificación había. Y luego, por otra parte, quiero conocer cómo llegaron a esa especialización del grupo de inspectores. Es decir, cómo se ha especializado a un grupo de inspectores para trabajar sobre la evaluación, puesto que en principio está toda la interdisciplinariedad y el interciclo, ¿no? Vale. Esos dos puntos. Gracias. A ver si soy capaz de explicarles. En primer lugar, la actuación se publica en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por tanto, quienes leen el boletín saben desde el mes de julio cuáles son nuestras actuaciones. En el mes de septiembre, a principios de septiembre, se determina quiénes son los directores y quiénes son los centros sobre los que se va a trabajar y se les cita. Y se tiene una reunión con ellos y se les explica de viva voz, por mí,
porque yo creo que tengo que dar la cara y tengo que, como máximo responsable, explicar en qué consiste, les explicamos todo el procedimiento, el cronograma, los indicadores, porque los indicadores lo saben, los criterios de valoración, los documentos que tienen que tener y de los que tienen que disponer. A continuación se nombra el inspector acompañante del inspector de centro y ya tiene desde septiembre hasta finales de marzo para ir desarrollando el trabajo. Hay que tener en cuenta que con estos directores se ha trabajado 3 años antes. Se trabajó un año en la convivencia, otro en la atención a la diversidad y otro los resultados. Por tanto, tenemos datos y tenemos información y se hace un seguimiento a lo largo de 6 meses. ¿Quiénes son los inspectores de este grupo específico? Pues básicamente nosotros tenemos 8 equipos de ámbito que hemos especializado, hemos pedido que los inspectores se especialicen en equipos de ámbito. Entonces tenemos, por ejemplo, un equipo de ámbito de convivencia, un equipo de ámbito de supervisión de centros de secundaria y tenemos un equipo de ámbito de evaluación de la función directiva, al cual se han inscrito aquellos inspectores que tenían interés en hacerlo y que tenían condiciones, desde nuestro punto de vista, para poderse especializar. ¿Por qué? Porque provenían de la dirección. Básicamente el criterio que tuvimos para dar el punto de vista era que provinieran de la dirección. Hay inspectores que no provienen de la dirección, pero también se han apuntado a ese ámbito. Y lo que hemos tratado es de dar formación a todos los equipos de ámbito para que pudieran asesorar, acompañar y ayudar a sus compañeros en la evaluación de la función directiva. ¿Vale? Ahora, sí. Bueno, yo soy Rocío Sánchez, del Servicio de Inspección de Sevilla. Nada, enhorabuena por la ponencia, porque creo que además en el momento en que nos encontramos estamos nosotros en nuestra fase de nuestro plan de actuación, que es evaluación de la función directiva. Entonces, un poco pues por saber, sé que no tiene nada que ver porque esto es a nivel más amplio, pero sí que es verdad que dentro de nuestro plan de actuación, en esos indicadores, nosotros uno de los aspectos que tenemos que valorar es la información que nos da la comunidad educativa. No sé si ustedes esto los tenéis en cuenta o no en esa evaluación que hacéis, de esa evaluación continua. ¿Recopiláis información de los miembros de la comunidad educativa? Sí, se le pide información al consejo escolar y se le pide información a representantes de los padres o a representantes de los profesores. Se reúne o se le pide una cita o se obtienen datos a partir de reclamaciones o de quejas o, evidentemente, con reuniones específicas. Hay una cuestión que no he explicado porque todo esto es mucho más complejo, muchísimo más complejo, y es que los directores en la Comunidad de Madrid, cuando finalizan un periodo de mandato, tienen que presentar un nuevo proyecto de dirección, tienen que actualizar su proyecto de dirección. Y ese proyecto de dirección lo tienen que presentar al consejo escolar con la presencia del inspector en el centro. Con lo cual el inspector va a recoger la opinión, la valoración, los puntos de vista de cualquier miembro del consejo escolar. Pues muchísimas gracias y a su disposición para cualquier duda.